Hola, ¿qué tal? Otro domingo más en Poema Desierto, programa producido por la Biblioteca Abraham Alelomar de Huacachina. Vamos a entrevistar a un querido amigo, pero principalmente un gran estudioso de la literatura chinchana, además de un excelente poeta, quien va a presentar prontamente una investigación que ha hecho sobre Valdelomar en Chincha. Me refiero a Víctor Salazar Llerén. ¿Qué tal, Víctor? Bien, César, gracias por la invitación. Bien, Víctor, tú eres un investigador no solamente de la literatura chinchana, vienes editando cosas realmente importantísimas, sino que has visto esta parte que se tenía en gran medida oculta, ¿no? En relación a la vida y obra de Valdelomar. ¿Cuán importante fue Chincha, no solamente en la vida familiar de los Valdelomar, sino también en la obra de Abraham? Bueno, sí, sobre lo primero que mencionas, la gran mayoría de estudiosos, por diversas razones, solamente ubican a Chincha en la vida de Valdelomar como un lugar de paso, ¿no? Al día siguiente, pareciera que al día siguiente Valdelomar se embarca a Lima, ¿no? Pero no es así, obviamente hay una serie de sucesos en la vida de Valdelomar y que es importante y que es importante también recrear, porque Valdelomar no solamente llega a Chincha, sino que toda persona que llega a un determinado lugar, y sobre todo Valdelomar, que vivió un año explícitamente estudiando allí la primaria, el último año de primaria, tuvo que haber visto muchas cosas, tuvo que haber eh, deslizado, ¿no? O viajado en el tranvía, perdón, en el ferrocarril, tomado el vapor de Pisco a Tambo de Mora. Entonces todo ello a mí me sedujo y obviamente traté de ser empático con la figura de Valdelomar y tratar de demostrar lo posible, ¿no? Que él pudo haber visto, ¿no? Era importante también para ello recrear la ciudad. Bueno, y lo segundo, lo que tú me decías sobre Valdelomar en Chincha, sí, pues el escenario es importante. Valdelomar es un espíritu desbordante ya desde muy joven y parece que esas limitaciones que había en la provincia, por un lado lo, lo persuaden a saber más, ¿no? No es un lugar que lo apabulla en cultura, en información, sino más bien es un lugar que lo inquieta mucho, pero que al parecer lo incita a buscar algo más, ¿no? Y eso es algo que él en algunas ocasiones lo señala a su maestro Varela Vergoso cuando le dice, por ejemplo, acá en Chincha no hay teatro, ¿no? Cosa que sí había, pero no había en las cantidades o en las calidades que él hubiese deseado, ¿no? Entonces Chincha creo que se convierte en un espacio de tránsito, sí, pero importante, ¿no? Porque Chincha tiene, o tenía para aquel entonces, una serie de pobladores interesantes, ¿no? Muy metidos en el ambiente cultural. Era otra Chincha, definitivamente, lo que queda ahora son rezagos ya. Y tiene las conexiones, ¿no? Que son el maestro Varela y etcétera, que le permiten ver la ciudad de otro modo, ¿no? Estas investigaciones que hace Valdelomar a pedido de Varela creo que son importantes también, ¿no? Y por otro lado, pues Chincha se convierte en ese escenario donde él, bueno, para nosotros es una suerte, que él despertara en muchos planos de su vida intelectual, como poeta, como caricaturista, eh, como investigador de asuntos genealógicos. Eh, Creo que ello ha sido importante, ¿no? Además de conocer algunos episodios locales, históricos locales, que le permitieron también utilizarlos como ciertos matices, recreaciones para posteriores obras, ¿no? Como la Ciudad Muerta, por ejemplo, o utilizar algunos dulces locales como el frijol colado en El el Caballero Caballero Carmelo. Carmelo, ¿no? Entonces, Chincha, de alguna manera, no fue solamente ese lugar de tránsito o de paso obligatorio a Lima, sino que hubo muchas cosas que a futuro le sirvieron, como en cada escritor, ¿no? Que utiliza las vivencias para luego recrearlas, colocarlas en determinados momentos importantes de su obra, ¿no? Ahora, el paso de Ica, Pisco, Chincha y hacia Lima está muy signado por la búsqueda familiar, laboral, especialmente del padre, ¿no? ¿A qué se dedica el padre de Valelomar en Chincha? Y me parece, Víctor, que la familia Valelomar Pinto estuvo mayor cantidad de tiempo
en Chincha que en Ica y en Pisco. Sí, la familia de Valdemar estuvo, bueno, 10 años, 10 años. 1899 a 1909. En 1909, Valdemar todavía sigue regresando a Chincha, ¿no? El papá de Valdemar consigue un trabajito en un estudio de abogados de un señor Torres Balcázar, ¿no? Entonces ahí labora como litigante, posteriormente se dedica como juez de paz en Chincha Baja, consigue también un carguito en una asociación importante para los chinchanos, una asociación media elitista, lo cual señala que ya el papá de Valdemar iba ganando alguna posición también. La señora Carolina Pinto también ayuda a la canasta familiar, elaborando como buena iqueña unos dulcecitos allí y cuidando sobre todo a la prole, ¿no? Cosa que es importantísimo para balancear pues, este asunto familiar. Ello es, ¿no? Valdemar se va en 1900 a Lima a estudiar en el Guadalupe, pero en sus vacaciones siempre regresaba, ¿no? Y regresaba y tenía algunos trabajitos ocasionales también que su papá, por ciertas conexiones, tenía con panaderos por allí. Le suceden cosas como todo muchacho. Y es importante, pues, estas venidas a Chincha, ¿no? Ese tránsito de Lima a Chincha es lo que te venía diciendo hace un momento, ¿no? Que estando en Lima le permite ver cosas, saborear la vida intelectual y cultural de Lima y luego contrastarla también con la pasividad y la vida cultural, pero que recién también iniciada con estos italianos y españoles que había, ¿no? Ese contraste creo que es interesante e importante para él. Ahora, te decía que Valdemar regresaba en las vacaciones a Chincha y desde ahí le suceden cosas importantes. Estas correspondencias que tiene con su maestro Varela y Orbegoso, creo yo que es definitoria, ¿no? Ellos lo sabemos gracias a las cartas que fueron publicadas me parece que en 2000. Sí, por la Universidad de San Martín. Por la Universidad de San Martín, claro, por los profesores Paredes y... ¿no? Creo que sin ese libro, sin esas cartas, definitivamente el ensayo que yo he escrito sería inconcluso, porque lo que habían hecho, por ejemplo, Manuel Miguel de Priego Chacón y Luis Alberto Sánchez, creo que ya estaba dicho y no había mucho que aportar. Pero por suerte, pasado 20 años, poco más quizás, nadie se había atrevido a sistematizar estas cartas, ¿no? Salvo lo que se incluye en el libro de los señores señalados, no se había sistematizado y no se había contextualizado tampoco en Chincha. Quizá ahí radique un poco el sumum de mi trabajo, ¿no? Ahora, ¿cómo palpariamente se ve? Tú hacías hace un rato mención a que hay una alusión en el Caballero Carmelo, pero ¿cómo podemos encontrar en Chincha, tanto en la poesía como en su narrativa? Bueno, en la poesía hay cuando leemos las obras completas de Valdemar, por ejemplo, que se las debemos a Ricardo Silva Santisteban, encontramos que el poema más antiguo, ¿no? O uno de los primeros publicados por Valdemar es Eternal, ¿no? Y ese poema está fechado en Chincha, ¿no? Y fue escrito obviamente en las vacaciones de Valdemar de 1906, ¿no? Entonces Chincha seguro que le da este escenario para poder pensar, para poder reflexionar, porque Valdemar desde ya era un tipo bastante reflexivo, ¿no? Muy contemplativo, quizá esa vivencia junto al mar, porque él dice, ¿no? Desde el mar se piensa mejor, ¿no? O desde el muelle, o desde el puerto se piensa mejor. Entonces todo esto ya lo tenía él, ¿no? Entonces eso se traduce pues en su poesía, una poesía bastante delicada, una poesía pensando mucho en el asunto del amor, pero no el amor en sí a la pareja, sino un amor a la vida, ¿no? De que la vida podría derrotar todos los sinsabores por ahí, ¿no? Claro. ¿No? Por ahí. Luego, en su narrativa, como te decía, había estas menciones de los dulces, que quizás lo vio cuando ha estado en Chincha Baja preguntando por estos asuntos genealógicos de Luis Varela. También hurgando ahí, también es seguro que pudo haber escuchado sobre esta ciudad
muerta de Chincha Baja. La ciudad de Chincha Baja primigeniamente estuvo ubicada en un determinado lugar, pero por cuestiones de la naturaleza, huaicos que había cada cierto tiempo, la ciudad fue trasladada a otro lugar. Y algunos dicen que la ciudad fue enterrada incluso, ¿no? Todavía se puede ver algunos restos de un antiguo templo allí. Entonces, para Valdelomar, investigador, ya a los 16, 17 años, no creo que le haya sido imposible escuchar ello. Además que también estaba enterado de ciertos episodios locales como esta lucha fratricida entre iqueños y chinchanos, ¿no? Con la quema de la capital. Entonces, todo eso todavía está bastante fresco en la memoria de los chinchanos y seguramente Valdelomar lo tuvo muy presente, ¿no? Porque lo menciona en algunas cartas a Varela, ¿no? No he podido encontrar tales detalles que buscaba porque no hay estos documentos, posiblemente porque fueron quemados en tal fecha, ¿no? Entonces, hace alusión ya Valdelomar a ello, ¿no? No solamente en su obra narrativa, sino más que todo quizá también en su etapa como reportero, ¿no? Reportero parlamentario, ¿no? Que también hace alusiones a algunos chinchanos, a la hermana de este señor Torres Balcázar, por ejemplo, al diputado Pedro Moreno, Chumbiauca, con quienes lo satiriza por momentos, juega con los apellidos, juega con todo ello, y hace esas menciones, ¿no? Luego encontramos una mención ahí también un poco somera en Evaristo el Sauce, que murió de amar, que personalmente sí pienso que pudo haber sido ambientado en Chincha, ¿no? En la Chincha que él conoció, en la Chincha que él transitó, porque Valdelomar cuando estudiaba el tercer año de primaria tenía que transitar toda esa zona, ¿no? Su casa quedaba en la calle Grau, antigua calle derecha, bajaba por esa hasta la acequia de Pilpa para dirigirse a su colegio, y precisamente en esa acequia de Pilpa, en los bordos, habían estos sauces, ¿no? Y es posible que utilizara Farmacia. la farmacia, que siguiera el camino que sigue el burrito llevando no sé qué cosa. Creo que el ataúd, como que da a entender que Valdelomar pudo haber recreado esta calle, este tránsito suyo para ese cuento, ¿no? Entonces, así son algunas pinceladas que uno puede encontrar, que quizás si nos adentramos un poco más en la obra, podríamos encontrar algunos detalles más, ¿no? Pero eso ya quizás sea trabajo para algún otro investigador, ¿no? Ahora, Víctor, quiero ahondar la relación que él tiene con Luis Valera y Orbegoso, el famoso Clovis. Además, no solamente un periodista importante de su época, sino un intelectual. ¿Crees que también esta vinculación al periodismo de Valdelomar, que se convierte probablemente en uno de los mayores escritores también de periodismo en el Perú, cuánta influencia tuvo en esta decisión de ir digamos, a la escritura de un periódico, Luis Valera y Orbegoso en Valdelomar? Bueno, es posible que sí, ¿no? No he encontrado, digamos, lo que tú dices, alguna influencia directa, ¿no? Lo que sí puede haber es que Valdelomar, hacia 1905 o 6, anda un poco inquieto, no sabe qué hacer. Se nota que hay una naturaleza ahí que se desborda, pero no sabe a dónde dirigir esas energías, ¿no? Y le pide a Varela algún consejo, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? Dedicarme al teatro, a la poesía, a la historia. Lo cual ya señalaba ese espíritu múltiple, ¿no? Entonces, Valdelomar estaba bien dotado para muchas cosas, o definitivamente. Lo podemos ver que cada cosa que hizo lo hizo muy bien, ¿no? Entonces, puede que por ahí Varela haya influido, ¿no? Porque Valdelomar admiraba a Varela, ¿no? Lo admiraba y sigue al pie de la letra de muchos de sus consejos. Aparte que Varela colaboraba también con Valdelomar, ¿no? Era como su heraldo en algún momento, ¿no? Era una relación en un momento bastante recíproca, ¿no? No era una relación unilateral. Así que no veo imposible que Varela haya influido en su labor como periodista. Que es bien interesante, ¿no? Empieza con el Don Luis, y tú Sí, mismo lo dices, y acaba con el Lucho, ¿no? sí, don Lucho, Caballerito. Caballerito, ¿no? Sí, es una relación muy entrañable. Pues creo que se llevaban 10 años entre ellos. Pero sí es interesante cómo Valdelomar empieza con
frases respetuosas y luego se ganan un afecto que es recíproco, ¿no? Y sí, se llegan a tutear. Ahora, Víctor, el caso de Valelomar con escritores de esa época en Icas tiene alguna relación. Están en Lima Feliz del Valle, o está también Luis Moreno Tellezén, ¿no? O gente que viene en la historia como Alberto Casabielca Curaca. En Chincha, Valelomar entabla relaciones amicales con literatos y si hay que proyectos juntos, y en todo caso, cómo se movía en la década del 10 la literatura en Chincha. Bueno, la literatura en Chincha para 1910 ya tiene algunos nombres, como Toribio Larco Carrillo de Albornoz. No me consta que se hayan conocido, pero es posible que se hayan visto por allí. Toribio Larco muere en 1904 y Valdelomar está en el 99. Es posible que viera allí porque ya habían lugares en la calle derecha donde se reunían los literatos, ¿no? Había una farmacia de un señor Copelo donde ya se reunía Toribio Alarco, Francisco, ahorita ya no recuerdo el nombre, Abelardo Albamaurtua, por ejemplo, que ya escribían asuntos chinchanos, ¿no? Sobre este último, sí, sabemos que ha tenido una afiliación con Abelardo, porque cuando Valdelomar regresa a Chincha en el 19, ¿no? Le autografía su ejemplar del Caballero Carmelo para mi distinguido amigo, colega, algo así, ¿no? Entonces son palabras muy, muy afectuosas hacia este señor. Y luego en su infancia Valdelomar tuvo también un lazo, no voy a decir ya con escritores, pero sí con hombres que marcarían la pauta, ¿no? En la vida, digamos, social de Chincha, ¿no? El señor Augusto Terese Caballero, por ejemplo, Gidio Roy, que posteriormente tuvo también, creo, a su cargo un periódico. Gente de ese tipo, ¿no? Pero específicamente con escritores, con Abelardo Alba Maurtua. Por allí, Valdelomar, en una de sus cartas a Clovis, también señala que le han ofrecido un trabajito, ¿no? Para fundar una revista gráfica en Chincha. Todo indica que eso no se llevó a cabo. Hemos tratado de revisar los ejemplares del siglo XX y no se conoce sobre esa revista. Posiblemente quedó trunca. Pero la oferta estuvo allí, lo cual señala de que sí tuvo alguna relación con los periodistas locales. Hay que señalar que para esa época funcionaba en esa cuadra un periódico llamado El Siglo XX, de un señor Rómulo Lanza, que tenía una librería también y que hacía suscripciones de periódicos nacionales e internacionales, ¿no? Porque todo llegaba por la vía de Tambo de Mora, el puerto de Tambo de Mora. Así que es posible que haya tenido estas relaciones y algunas otras más, ¿no? Ahora, hablar de Chincha en relación a Valdelomar también, y no quiero obviarlo porque me parecería injusto no hacer mención al libro de Manuel Miguel del Priego, ¿no? Valdelomar el Conde Plebeyo. ¿Cómo ves ese libro y cómo ves la figura de Manuel Miguel del Priego en el panorama de la literatura peruana? Porque él excede lo regional y se convierte en un referente en relación a la obra de y biografía de Valdelomar. Bueno, quienes estamos trabajando en la investigación sabemos lo difícil que es encontrar detalles, datos históricos, hacer las conexiones, las inferencias y las relaciones también con estos detalles que se van hurgando. Y todo eso uno lo encuentra en este libro, ¿no? Que precisamente es este, ¿no? Que es de la biblioteca, ¿no? Es un libro lleno de detalles, no solamente aborda la vida de Valdelomar como tal, sino que parte desde antepasados y que, bueno, está lleno de relaciones también con la vida cultural de Chincha, la vida política, cultural, todo el contexto histórico de la época en que vivió Valdelomar está allí. Entonces creo yo que es un gran esfuerzo de Manuel Miguel de Priego. Creo que lo que yo he hecho simplemente es seguir la posta de Manuel Miguel, ¿no? Lo cito constantemente para dejar constancia de que ello es así, ¿no? Pero sí, efectivamente, Manuel Miguel de Priego es una figura importante para Chincha y para el Perú, no solamente por los estudios de Valdelomar, sino también por los estudios que ha hecho sobre Mariátegui y también sobre Vallejo, ¿no? Claro. ¿No? Es nuestro primer vallejólogo, en Chincha al menos, ¿no? De renombre. Y creo yo que hay que tratar de nuevamente ponerlo en valor, porque hombres como él son los que nos inspiran, los que nos dan la pauta de cómo debe ser un trabajo
realmente que tenga alguna valía, ¿no? Sí, hay algunas cosas del libro de Manuel Miguel del Preo referidas a Chincha que te voy a preguntar. Em, Manuel Miguel del Preo anota que Valelomar está trabajando en una panadería, ¿no? ¿Cómo se da este caso, Víctor? Porque vemos a un casi niño, un adolescente, que tiene que prácticamente madrugar, ayudar a su padre en tareas de esta panadería y luego del colegio. ¿Cómo se da el trabajo otra vez entre la familia y este genio en ciernes que es Valelomar? Sí, bueno, la conexión se da a través del papá, ¿no? El papá tenía una conexión amical con un señor de apellido de Anderas y fue a través de él que le dan este trabajito a Valelomar. Específicamente no podría decir en qué consistía. Manolo Miguel tampoco nos lo cuenta explícitamente. Pudo haber sido una suerte de repartidor de panes quizá. No lo veo, no me lo imagino a Valelomar en los entremeses, ¿no? En la cocina o amasando estas cosas. No, quizá no sé si vaya por ahí el asunto. Lo imagino más como un vendedor de panes, como un repartidor, ¿no? O quizá ayudando en algunas cosas un poco más cotidianas, ¿no? Porque efectivamente era casi un niño, ¿no? Casi un niño. Sí, sí, entonces no pudo haber sido de otro modo. Pero lo que ya significa pues que Valdelomar era una persona muy activa, ¿no? O sea, muy dispuesto a hacer todo tipo de trabajos, ¿no? Lo cual he hecho luego, ¿no? O sea, he ejercido el periodismo, la narrativa, la poesía, entonces la caricatura. Siempre ha sido un espíritu desbordante, creo yo, ¿no? Ahora, Víctor, siempre se menciona el hecho que Basadre y Víctor Raúl lo trataran de genio, ¿no? Yo quiero preguntarte si tú también miras a Valelomar como un genio y para ti en qué consistió su genialidad. Mira, yo cuando leo a Lelamar, sobre todo en algunos episodios, yo digo, esto yo no lo hubiera podido escribir jamás, ¿no? Por ejemplo, cuando leemos ese texto, Confesiones íntimas, me parece que se llama, cuando dice, yo no me eduqué con libros, sino con crepúsculos, y luego dice, y la única filosofía la que me enseñara el cementerio de mi pueblo. Bueno, esas cosas pues no lo hace cualquier persona, ¿no? Uno puede ser muy creativo muchas veces, pero la genialidad de Valdelomar creo que consiste en esa contemplación, en esas conexiones que hace, ¿no? Y precisamente creo que por ello lo valoro mucho. No cualquiera escribe como Valdelomar. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, precisamente ese texto que te señalo, hay una diferencia entre el escribir, cualquiera lo puede hacer, y creo que muchos de nosotros escribimos de manera plana muchas veces, pero Valdelomar era un esteta, ¿no? Y eso es algo que así nomás no se va a encontrar. Entonces creo que por ahí también radica su genialidad. Y por otro lado, pues que era un gran creador, ¿no? Eso lo señalan todos sus cuentos. Creo que por ahí radica el asunto, ¿no? Además de tener tanta producción en tan poco tiempo, ¿no? Creo que ni tú ni yo tenemos los 4 tomos que tiene Valdelomar, Ya quisiéramos una página, ¿no? ¿cómo escribir como él? Sí, claro. Si nosotros filtramos lo que hemos escrito, creo que Una nos quedamos página. con unas cuantas páginas para ser un poco más justos. Entonces, mira todo lo que puede haber hecho un alma tan rica como Valdelomar. Creo que esa es su genialidad, ¿no? Bueno, quiero ahora, aprovechando que tú estás, también preguntarte por ese otro gran referente, ahora sí creo meramente chinchano, que es Antonio Valves Ronceros, ¿no? Con un libro que creo resume lo que pensamos, ¿no? Sobre las comunidades afrodescendientes, que es Monólogo desde las tinieblas. Entonces, Víctor, ¿quién es Antonio Valves Ronceros y cómo se inserta un escritor chinchano o inserta una comunidad, en todo caso, que está en Chincha, dentro del panorama de la literatura peruana? Bueno, Galvez Ronceros es un escritor nacido en Chincha, de padre huancabelicano. Vivió en el Carmen un año, pero su relación con Chincha y con la campiña próxima. Chincha para entonces también era un poblado bastante pequeño, sus límites de ciudad, por así decirlo, eran muy cortos. Luego empezaba la campiña. Galvez ha tenido una relación muy grande con la campiña.
Y entonces estas relaciones amicales que ha tenido y estas vivencias, justamente con Manuel Miguel de Priego Chacón, con quien fue también compañero de colegio, le permitieron adentrarse a este mundo, ¿no? Y conocer a estas personas y saborear pues esa picardía que tiene el mundo afroperuano, algo de su lenguaje también, y ponerlo allí en práctica, ¿no? También te estamos hablando de un alma bastante absorbente, ¿no? Y que ha sabido compartir ello. Sin embargo, también hay que decir algo que creo que es importante a estas alturas. Cuando yo estuve investigando sobre los periódicos de 1929, 30, en un periódico llamado La Voz de Chincha, había alguien anónimo que publicaba unas conversaciones entre una mujer andina y una mujer afroperuana. El título de esa sección era Charlas en el Mercado, ¿no? Y el personaje afroperuano tenía todo el hablar ya, que luego se incluye en el lenguaje utilizado por Galvez Ronceros, ¿no? En el 29, antes de que Galvez naciera, incluso porque Galvez me parece que nace en el 32. Y ahora habría que... ¿Y cómo hay esta conexión, no? Bueno, el tío de Antonio Galvez era director de ese periódico, ¿no? Entonces es posible, como siempre sucede, sobre todo en las personas antiguas, que Manuel Galvez haya tenido una colección de esos periódicos y que Antonio, que ya era un buen lector desde muy niño, recuerdas esa anécdota que contaba siempre que en la biblioteca dudaban si él sabía leer o no, porque era muy pequeño y obviamente quienes conocimos a Galvez sabemos pues que era un hombre de una estatura bastante corta. Entonces, siempre he sido engañoso, me dijo una vez Galvez, ¿no? Por la edad. Entonces, es posible que por ahí surgieran las conexiones. Pero es un primer acercamiento, ¿no? Simplemente es el sumum de algo que no está en estas charlas en el mercado. Galvez adentra pues al poblador y sobre todo lo que a mí me interesa de ese libro Monólogo desde las tinieblas, además de la picardía que pone en práctica en sus personajes, es la sabiduría también. Hay una sabiduría popular muy marcada allí, ¿no? Para el hombre del campo, a diferencia del hombre de la ciudad que tienes que tener algún título universitario o algún trabajo de renombre para formar parte de la sociedad. Me he dado cuenta que en Galvez el hombre del campo es hombre como tal en la medida que sabe cuando un pajarito anuncia algo o cuando el hombre sabe utilizar su lámpara con eficiencia. Eso lo hace un hombre de campo, ¿no? ¿No? Entonces hay eso que me interesa mucho en Monólogo para Jutito, por ejemplo, cuando que da fin al libro, cómo filosofa sobre el tránsito de la vida, ¿no? Y cómo termina el relato señalándonos que todo eso va a acabar y que algún día seremos pues, relegados en nuestro trabajo. Entonces creo que Galvez Ronceros no solamente es un autor a quien hay que mirarlo con cierta frivolidad, no solamente quedarnos en la oralidad y quedarnos con los matices pintorescos del personaje peruano, sino también en señalar la rebeldía de ¿no? En ese relato Ya te ha dicho, por ejemplo, ¿no? Cuando como que ¿qué dices? No he entendido nada, ya te ha dicho, ¿no? Cortante, ¿no? Que sabe plantarse frente a una autoridad y ponerle altos, ¿no? Más allá de la investidura que puede tener, ¿no? Y creo que es la sensibilidad para poder mostrarnos también su sabiduría, esa sabiduría popular que te mencionaba hace un momento, ¿no? Eso, la calidad de su texto, creo que lo ha convertido en un personaje de importancia nacional, lo cual ya nos indica que no importa dónde nazcas, no importa de qué parte sea tu literatura, Si es buena, si trasciende. es buena, trasciende, ¿no? Ahora Víctor, y esto es una cosa que me dio la primera vez que leí Monólogo de las Tinieblas, es que me pareció, y por eso te hago la pregunta, que el humor reemplazaba la denuncia social, ¿no? Porque en este primer texto Miera, por supuesto uno ríe, ¿no? Por la jocosidad del personaje, pero en el fondo estamos hablando de una sociedad analfabeta, ¿no? Entonces no sé si tú miras también eso y estás de acuerdo con esta mirada que yo doy de que el humor en Galvez como que muestra también ese otro mundo, que es como prácticamente no humor, sino ya ironía. Claro, Galvez en alguna entrevista lo dijo, ¿no? Que él no buscaba hacer humor, ¿no?
O sea, no era una cosa a propósito, no es algo que él buscaba en sí, sino que las situaciones de por sí a veces mostraban ese humor, ¿no? Es un humor casi británico, ¿no? ¿No? Pero sí, en Gálvez hay mucho de eso, ¿no? La denuncia social, ahí la rebeldía de sus personajes ante estos asuntos, ¿no? Eh, y muchos, también muchos asuntos axiológicos, ¿no? Y a veces yo me pregunto qué hubiera pasado si el personaje hubiera enviado la carta, ¿no? O sea, se hubiera armado todo un embrollo mucho mayor. Y ahí, obviamente, hay una prudencia también de estos hombres afroperuanos, ¿no? Entonces, creo yo que lo que nos está diciendo Gálvez es que hay que mirar al hombre afroperuano como lo que es muchísimas cosas, ¿no? Sino que hay toda una estigmatización a veces de los personajes y queremos que los personajes calcen en el estereotipo, ¿no? Cosa que es imposible, ¿no? Gálvez nos muestra un modo de ser, ¿no? ¿No? Y sí creo que al mostrarnos este modo de ser, creo que está mostrando con ironía lo que la sociedad en su conjunto puede pensar, ¿no? Que es muy injusta siempre. Ahora, Víctor, dentro de la obra de Antonio Javier Ronceros también se dan otros títulos, ¿no? Que prácticamente quedan desapercibidos, ¿no? Sí. Tiene un libro importante, se edita una y otra vez. Eh, ¿Cuáles son para ti los otros libros importantes que también deberíamos leer de Galo Ronceros? Bueno, creo que Los Ermitaños, que también se ha reeditado muchas veces, creo que tiene 4 o 5 ediciones también. Monólogo tiene como 8 ya, me parece, ¿no? Creo que también es importante porque, al igual que en Monólogo de las Tinieblas, nos muestra el otro lado también, los otros pobladores mestizos de, ya de la zona del campo, ¿no? Son personajes que también tienen sus propias situaciones, sus propias idiosincrasias. Eso es importante en Gálvez, ¿no? Nos muestra estos dos personajes. Pero luego también hay otros libros importantes. Va a depender mucho también del tipo de lector, ¿no? Quién seamos. Gálvez también tiene este libro, eh, Historia para reunir a los hombres, ¿no? Que son casi parábolas, pero parábolas muy afibradas también, ¿no? Con una crítica social mucho más aguda, ¿no? Entonces hay un tipo de lector que encontrará mayor placer en estos textos, ¿no? Porque Gálvez, hay que decirlo, pertenecía a la generación de Osvaldo Reynoso, de Miguel Gutiérrez y pertenecía al grupo Bueno, el Narración, grupo ¿no? Que Narración. tenía esta visión bastante social sobre el Perú, ¿no? Política incluso. Entonces Gálvez no nos podemos solamente limitar a este mundo, ¿no? Rural chinchano, sino que también hay estos personajes, hay directores en otro de sus libros que es Cuadernos de Agravios y Lamentaciones, me parece que es el título. Siempre lo confundo con un libro de Marco Martos, que también es Cuadernos de Lamentaciones y no sé. Hay personajes ya urbanos, ¿no? El mendigo, ¿te Microbusero, acuerdas, no? el Eso mendigo, me hay parece un increíble. cumpleaños del director, ¿no? Donde todos le rinden pleitesía. Entonces ya son otros escenarios, son otros personajes que creo yo que nos dan una visión mucho más amplia de Gálvez, ¿no? Ahora, Víctor, siempre se habla de Antonio, pero casi nunca de su hermano, que era un gran compositor, ¿no? Ah, No sé si nos puedes hablar de él. Luis Gálvez Ronceros también, ¿no? Sí, bueno, él tiene un conocido vals a Chincha. Se conoce, realmente yo conozco también muy poco, ¿no? Hay una calle incluso en Chincha llamada así, Luis Gálvez Ronceros. Sé que compuso también algún vals a Melchorita, que es muy conocido, pero se conoce que tiene una producción bastante amplia, ¿no? Pero es un personaje relegado, como tú dices, ¿no? Ahora, Víctor, tú vienes haciendo desde ya hace años a mí me parece una cruzada, ¿no? Rescatar a escritores de épocas pasadas. Y quiero preguntarte acerca de, según tu visión y el amor que has mostrado por la literatura de Chincha, ¿qué escritores crees tú que merecen una mayor audiencia literaria, una mayor lectura? O en todo caso, ¿crees tú que debido a diversas circunstancias su obra no ha sido tan conocida y que merece serla? Bueno, siempre que he preguntado a amigos de esta época,
les pregunto por el Cumpa Donaire y no me han sabido responder muchas veces, ¿no? Incluso hay quienes no lo conocen. Lindo libro, te lo cuenta el Sí, Cumpa. entonces creo que el Cumpa Donaire no solamente fue un destacado periodista, hay libros, bueno, todos los libros que se han escrito sobre periodismo no soslayan el nombre del Cumpa, siempre hay un episodio, un pequeño apartado, una mención al Cumpa. Hay un libro por ahí, una historia del periodismo que está dedicado al Cumpa incluso. Pero el Cumpa también era un narrador de polendas, ¿no? Creo que hay que leerlo también, un tipo, como todo periodista de la época, muy dicharachero, y eso se nota en su narrativa, ¿no? Además de que trabaja muy bien estos aspectos urbanos, ¿no? Es la miseria humana en la urbe. Es interesante. Y además tiene también su beta de investigador, ¿no? Ese libro que tú mencionabas, que te lo cuente el Cumpa, es importantísimo. Quizá visto para nosotros, ¿no? Sobre todo porque somos chinchanos, sea importante para nosotros. Bueno, pero que ya demuestra cómo puede ser realmente una crónica, ¿no? Creo que hay que ver qué es lo que busca cada lector. Por ejemplo, si hay un lector que quiere aprender a escribir crónicas, podría acercarse a este libro, más allá de que hable de Chincha o no, ¿no? Cómo construye, por ejemplo, la figura de su papá, a quien no conoció, solamente escuchó de oídas, ¿no? Y cómo a través de, de- de discursos que escuchó de tal persona o algunos rumores construye esta imagen, ¿no? Entonces, ese es un buen modelo para futuros investigadores o cronistas abordar ese libro, ¿no? Porque el CUMP hace muchísimas conexiones también, ¿no? Una cosa lo lleva a otra. Y creo que eso es importante también para quienes ejercemos la investigación y la crónica. Otro autor quizá que a mí me interesa en estos últimos tiempos es Roger Paredes Flores. Creo que está elaborando Buen una obra narrador. de calidad y creo que merecería alguna atención, ¿no? Importante. El mismo Manuel Miguel de Priego Chacón también tiene algunos cuentos interesantes, podría dársele cabida a ello también. Y bueno, la relación puede ser larga. Carola Bermúdez de Castro, que es una autora que a mí personalmente me interesa mucho, tiene una poesía decadentista y política interesante, ¿no? Fue una mujer de mucha valía. Creo que hablar ya de María Jesús Alvarado creo que ya tiene las repercusiones, ¿sí? Ya, ¿no? A pesar de que sobre Chincha, que es casi nula su producción, por ahí hay un cuento y alguna otra mención, pero más no. Pero bueno, no hay que dejar pasar ello. Creo que Víctor Lee Carrillo también tiene un reconocimiento importante, ¿no? Pero sí, hay escritores que no pudieron publicar, como el mismo Adolfo Pesquera González, que también es un poeta importante para nosotros, supo rescatar la idiosincrasia del chinchano, pero el chinchano en su conjunto, ya, ¿no? Porque muchas veces se habla del chinchano como, o teniendo como sujetos al afroperuano, al mestizo, pero se olvida mucho del andino, ¿no? Chincha también tiene 3 distritos andinos importantes y Adolfo Pesquera González supo también incluirlos en su poética, ¿no? Entonces por ahí creo que la lista puede ir acrecentándose. Luis Zuleta, el mismo Toribio Larco, de quien he publicado un libro también hace el año pasado. Creo que podría ayudar a recrear o a quizá completar estas listas que se van formando y que se van apareciendo a nivel nacional. En los libros sobre costumbrismo, por ejemplo, no he visto la figura de Toribio Larco. Si hay algún libro sobre el modernismo, no sé si haya incluido a todos los modernistas de las regiones. Quizá Luis Zuleta fácilmente puede estar allí, porque también fue un poeta importante. Entonces creo que toda lista, a pesar de los intentos que se hacen, siempre está incompleta. Y creo yo, ya quizá para cerrar esto, que sea importante esta cruzada que se viene realizando, supongo que desde siempre, pero que en mi caso es un intento por poner sobre el tapete, sobre la mesa, lo que ha producido Chincha, porque muchos investigadores, como yo, también necesitan estos aportes, ¿no? No podemos hacerlo todo, no hay las facilidades ni temporales ni económicas como para estar haciendo trabajo de campo en otras regiones, pero necesitamos de esto para esta construcción pues incompleta que es la literatura peruana, ¿no? Entonces creo que el aporte que yo vengo haciendo va por ese lado, que lo hago con mucho afecto, con todas las limitaciones que hay obviamente, pero que supongo que ahí se va construyendo.
Victoria, para concluir, tú eres poeta, A veces. principalmente, creo. ¿Cuánto, de alguna manera, se pierde en el trabajo de editor dentro del trabajo propio literario, ¿no? Es decir, porque son horas y horas invertidas en transcribir muchas veces, en corregir, buscar papel o financiación, pero probablemente si tú no lo haces, no las haces otros. Mi pregunta es si no sientes algún tipo de alguna manera, no sé si resquemor sería la palabra, pero como que estás dejando de lado tu propio trabajo literario por la recuperación editorial. Bueno, eh, bueno, particularmente yo soy un tipo que nunca está quieto en un solo punto, ¿no? La poesía es cierto que me interesó sobremanera en un determinado momento de mi vida. Traté de leer lo más que pude, eh, a aprender con H de muchos autores y sobre todo tener el marco que me daba Huancavelica, ¿no? Para mí era prácticamente otro mundo. Entonces ese asombro que encontré en Huancavelica no lo he vuelto a, a sentir, incluso en Chincha, ¿no? ¿Ya? Quizá porque en Chincha he vivido parte de mi vida, todo me es un poco más cotidiano. Quizá no encontré ese asombro que sí encontré en Huancavelica y su naturaleza y sus cerros y ese aislamiento que tuve, ese encuentro conmigo mismo. Todo eso sí me fascinó y se ve volcado en mi poesía. De Enchincha me interesa otras cosas, como es el aspecto histórico, los asuntos locales, el por qué esto y por qué aquello y cuáles son las conexiones. Y creo que en el trabajo de ciertos escritores hay unas cosas que por momentos nos fascinan y que quizá vuelva la poesía en algún momento. Eh, Quizá en algún momento pueda tratar sobre el caos chinchano de estos tiempos. Pero de momento me apasiona mucho la historia de Chincha, que es otra de las cosas que hay vacíos también y que me gustaría aportar, pero lo llevo con tanta fascinación como lo otro. Creo que son facetas que vengo realizando. Por ahí también he escrito algunos cuentos, pero todavía no siento que esa predisposición como para sentarme y entablar un diálogo con ellos. De momento estoy metido en el asunto histórico, ahorita estoy investigando, por ejemplo, sobre el cementerio de Chincha, ¿no? Y eso me lleva a tratar de saber muchas cosas y averiguar otras tantas, hacer conexiones y etcétera, que me tiene fascinado. Creo que es otra de las facetas. Tú mismo eres poeta y también has incursionado en la narrativa. Creo que uno siempre se desborda, se Profesores desborda. también somos. Y somos profesores y somos papás, ¿no? Y hermanos, y etcétera. Tantas facetas que cumplimos a diario, que sí, efectivamente nos quitan algo, nos restan algo de tiempo, pero creo que también ahí está el valor, ¿no? Que a pesar de las dificultades, siempre estamos trabajando, haciendo algo, y que bueno, espero que las cosas lleguen a quien deban llegar, ¿no? ¿Te piensas mover de Chincha o...? No, jamás. Creo que ya encontré el lugar donde quiero asentarme, ¿no? Creo que ya no. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Bien, los invitamos como siempre a visitar la biblioteca Abraham Alelomar de Huacachina, estar pendiente de los talleres y cursos que hacemos y compartir este programa. Nos vemos. Hola, soy César Panduro Astorga, soy profesor de literatura, bibliotecario, pero principalmente soy lector. Para muchos eso puede sonar raro porque no es una profesión, aunque en algún momento del desarrollo de la historia de la humanidad se contrataba a personas para que leyera en voz alta y la gente que lo escuchaban se entretenía. Una de las herramientas más importantes que descubrió la humanidad fue la escritura y su hermana, la lectura. Eso hizo posible no solamente la fijación de la memoria, sino y sobre todo la transmisión de conocimiento. Pero yo no les voy a hablar de la historia de la escritura ni de la lectura. Les voy a hablar cómo me hice lector. Mi madre, una mujer inteligente que lastimosamente no llegó a la universidad, nos llevaba libros a casa. El objetivo no era tanto que nosotros fuéramos lectores, sino que no saliéramos a la calle porque al vivir en una zona peligrosa, eso era exponerse a peligros.
pero ella nos daba un premio. Y el premio era que una vez que terminábamos de leer, podíamos ver televisión. Para nosotros era un acto mecánico, era algo que en realidad solamente nos servía para ver televisión. Pero fue en el colegio donde descubrí el verdadero placer de leer. Yo me apellido Panduro y eso es muy complicado en la costa para quienes llevamos ese apellido. Me han dicho pan seco, me han dicho pan con mantequilla, todo lo que ustedes puedan imaginar con ese apellido, pero hubo uno que sí me dolió. Hubo un niño que me dijo pan con caca. Me llené de ira, me llené de rabia y lleno de furia me acerqué a él y le metí un puñete. Creo que exageré en la fuerza porque el niño se desmayó. Mientras lo veía desmayado y asustado, le decía que se levantara y que no había problema, que él me siguiera diciendo lo que él quería, ¿no? Que mi apellido no importaba, pero que se despertara. El niño se levantó y cuando vi a la profesora, que era además una mujer tierna, noble y a quien siempre la guardo en mi memoria, me agarró la cara y me dijo, ¿por qué has hecho eso? Y yo un tanto nervioso y podría decir hasta lloroso, le dije que ya estaba harto de sus insultos, que por qué me tenía que siempre estar molestando ese niño con mi apellido. Entonces lo que hizo fue decirme, mira, anda, cálmate y ahí tienes que ir a la biblioteca. Entonces cuando llegué a la biblioteca era un espacio grande, vacío, no había nadie, solo una viejecita tierna y muy buena, Alicia, estaba ahí, sin preguntarme absolutamente nada, solamente tomó mis nombres y me dio un libro. Bueno, lo que hice fue abrir el libro y me capturó la magia de la lectura, porque era una historia que conectó conmigo. Era un niño que estaba asustado por lo que su madre le iba a decir después, porque él se entretuvo en la calle viendo pasar una compañía de circo. Recuerdo que cuando terminé de leer ese cuento, lloré. Lloré por la belleza y también porque me dolió que esa niña no pudiera caminar nunca más. Era el cuento El vuelo de los cóndores de Abraham Valdelomar. Fue tal el grado de impacto que tuve con ese libro que a los días siguientes regresé a la biblioteca. Y fue también la relación tan familiar y amistosa que desarrollé con Alicia que me terminé casando con su sobrina. Entonces, eso es una cosa importante que fue para mí. Cuando acabé la secundaria, llegó el momento de pensar, ¿qué voy a estudiar? O sea, ¿qué voy a estudiar? ¿Cómo puedo de alguna manera unir lo que me gusta, la lectura, los libros, con la manera de ganarme la vida? Entonces postulé a la carrera de profesor para hacerme profesor de literatura. Cuando ingresé en los primeros ciclos, entendí que de repente estaba, no es que perdiera el tiempo, tenía buenos profesores, pero yo quería leer y los profesores no me mandaban a leer. Entonces me fui a la biblioteca y otra vez desarrollé amistad con el bibliotecario a tal grado que me prestaba los libros para llevarme a casa. Casi todos los 5 años que duró la carrera me los pasé en la biblioteca. Al acabar, y ya en el último ciclo, conocí a mi maestro, el poeta y filósofo Alberto Benavides, que me abrió su casa y me comunicó la idea que tenía de abrir una biblioteca en un balneario como Huacachina, uno de los más importantes del Perú, y que ésta sirviera para que también se formaran más lectores. Abrimos la biblioteca, en los primeros años no fue nadie, pero después creo que es una cosa importante que se ha dado en Ica. Pero yo quería ser profesor y para eso yo había estudiado. Entonces conseguí algunas horitas y en mis primeras clases realmente fue un fracaso como profesor. Porque yo llenaba la pizarra con el año en que había nacido un autor, el año en que murió y las obras que había escrito. Pero sentía que lo que les estaba diciendo a mis estudiantes era vacío. No lograba transmitirles el contagio y el amor por la lectura. Probablemente porque yo había visto mis intereses y no había preguntado por sus intereses. Hasta que un día les dije, ¿qué les gustaría leer? Primero nadie habló, hasta que una alumnita al fondo de la clase levantó la mano y me dijo, profesor, ¿hay libros sobre los celos? Sí, por supuesto, miren, hay este libro sobre los celos. El otro me dijo, profesor, ¿hay un libro sobre el odio? Sí, hay, profesor, ¿y hay un libro sobre cómo prevenir no tener embarazos? También le dije, no hay libro para todo, porque eso es la magia de la lectura, que hay un libro para todo.
todos los seres humanos, cualquier necesidad, deseo, puede encontrarse en un libro. Pero una vez un estudiante me hizo una pregunta que creo que también vale la pena traer en este momento. Él me dijo, profesor, pero si usted se da cuenta, los seres humanos naturalmente no leemos. Y tenía mucha razón, porque tenemos siglos y siglos y siglos hablando. Eso es lo natural. La lectura es una conquista, es un hábito que se da primero con abrir la primera página y sobre todo buscar tus intereses. Pero antes de ello yo quiero también hacer referencia a otra pregunta que marcó mucho, no solamente mi vida como profesor, sino también como ser humano. Uno de los estudiantes me dijo, profesor, ¿para qué sirve leer? En ese momento no había meditado la importancia de leer. Entonces le referí la siguiente historia. Yo soy profesor de colegio y a veces he desarrollado amistad con mis estudiantes, pero hubo uno que no solamente me permitió a mí desarrollarme como profesor, sino además también ver la importancia de los libros y la lectura en la vida de alguien que no conoces. Yo estaba en el recreo, junto a otros profesores, estaba comiendo. El chico se acercó, me dijo, profesor, ¿puedo hablar con usted? Le dije que sí. Dejé mi comida, me paré, caminé con él, me dijo, profesor, me quiero matar. Yo en ese momento realmente me conmocioné, no le dije nada y como un acto mecánico fui, tenía mi mochila, saqué un libro, era un libro de frases del Quijote para reír y se lo entregué. O sea, ni siquiera le dije, ¿por qué te vas a matar? Piensa en la vida. No, 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 simplemente como un acto mecánico, saqué el libro, se lo entregué y nos fuimos juntos hacia el salón. Cuando llegamos a clase, él se sentó, yo me paré, comencé a escribir en la pizarra, pero era una clase en la que yo estaba aturdido y creo que los estudiantes sintieron eso. Durante toda esa semana, porque yo solo iba un día a clases, durante toda esa semana no podía dejar de pensar en él. Decía, pero ¿por qué este chico quiere hacer eso? Pero también pensaba en sus padres, ¿no? Si es que él realmente estaba decidido a tomar esa decisión. Entonces, toda esa semana pensé, como nunca, incluso oré por él, ¿no? Porque eso simplemente fue un pensamiento que se le había venido en ese día. Y a la semana que nos vimos, me alegró verlo, sonreí. Y lo único que hice fue darle una ruma de libros, te he traído estos libros, léelos, me los devuelves cuando quieras. Pero ese no es la anécdota viene después. En diciembre terminan las clases. Algunos postulan, algunos ingresan, pero esto ocurrió en abril. Su madre vino hacia el lugar donde trabajo, en la biblioteca, era de tarde, había paraca, y la señora estaba muy furiosa. Su hijo había elegido ser profesor de literatura. Me culpaba a mí acerca de tener una influencia sobre él y que su hijo había interrumpido el camino de ser médico. Entonces lo único que le dije, señora, yo no he interrumpido nada y si su hijo ha encontrado un camino en los libros es probablemente porque ama la vida. Le referí todo lo contado, la señora no me dijo nada, se paró, salió hacia el malecón y caminó. Al poco tiempo regresó con su hijo y ella y su hijo traían un libro de regalo. Me lo dejaron en la mesa, no quise abrirlo en el momento porque me daba curiosidad, por supuesto, saber de qué iba el libro, pero cuando abrí el libro había una dedicatoria hermosa. Profesor, usted me enseñó a amar los libros, mi madre me está enseñando a amar la vida. Eso me conmovió, me llenó de ternura y creo que esa tarde no solamente supe la importancia de los libros, sino que me convencí que los libros son importantes para amar la vida. Les decía a ustedes que uno tiene que leer según los intereses. Y estos intereses no van cifrados solamente en lo que yo quiero de alguna manera ser, sino también los libros te ayudan a entender lo que no vas a hacer. Uno presta atención a lo que realmente le importa. Entonces, el camino para hacerse lector tiene que estar fijado en lo que nos importa.
Muchas veces los profesores estamos en la disyuntiva entre enseñar lo que se nos dice enseñar o enseñar para que la gente aprenda. Yo prefiero lo segundo. Yo prefiero que el camino vaya por un descubrimiento personal, porque nada es tan educativo como la búsqueda de uno mismo sobre lo que nos interesa. Hay un factor que siempre lo he escuchado. Me dicen, profesor, pero leer es aburrido. ¿Quién va a estar un montón de tiempo frente a un libro? Bueno, a mí me parece más aburrido pasar un montón de horas frente a un celular, haciendo absolutamente nada, o estar frente a una computadora en tiempo muerto. El tiempo ganado para la lectura es un tiempo ganado para la inteligencia, para la reflexión, para la meditación. Necesitamos no solamente niños, porque se piensa que solo a los niños hay que enseñarles a leer. No, la lectura puede ser de alguna manera adquirida a cualquier edad. Hay gente que en la adultez mayor, en la vejez, se han vuelto lectores. Hay gente que en las cárceles ha aprendido a leer. Un maravilloso cura, Hubert Lancier, enseñó que los analfabetos que estaban en las cárceles también tenían derecho a ser educados. Y este hombre educó, es más, hay muchos analfabetos que en las cárceles después salieron y estudiaron en universidades, pero eso fue una cosa importantísima y creo que es muy importante. Te puedes hacer lector en cualquier momento de tu vida. Y quiero concluir con lo que dijo en algún momento Gandhi. Bueno, es atribuido a Gandhi, pero me parece realmente extraordinario lo que él dijo. La idea es, si tú no lees, no pasa nada, pero si tú lees, va a pasar algo. Va a pasar algo en tu mirada, en tu trato con los otros, en la manera en la que percibes el mundo, porque han introducido, te has permitido que entren ideas a tu cerebro, a tu corazón, a tu interior. Antes, leer era un privilegio. En los tiempos de Platón y Aristóteles, un millonario tenía 50 libros en su casa. Hoy, desde un celular o una computadora, puedes acceder a millones de libros. Nunca hemos tenido esa información tan disponible los seres humanos. Por eso yo te invito a leer, te invito a llevar libros a casa. La lectura es una posibilidad, probablemente de las últimas, para hacernos mejores personas, para meditar y para mejorar desde el interior nuestro trato exterior con las personas y con el mundo. Gracias.